La carne es el quicio de la salvación. Es la carne la que se lava para que se purifique el alma. Es la carne la que se unge para que el alma se consagre. Se hace el signo sobre la carne para que se proteja el alma. Es la carne que recibe la sombra de la imposición de las manos, para que luego también el alma sea iluminada por el Espíritu. Es la carne la que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, para que también el alma pueda ser alimentada por Dios. Del texto La resurrección de la carne, de Tertuliano. Bienvenidos al Club Dalroy. Gracias, Nacho. Hemos empezado muy fuerte aquí con la voz del Club Dalroy, con Ignacio Pou. Y en el día de hoy nos acompaña Juan Serrano, nuestro querido Juan, en la voz también insólita, no la voz bonita, sino la voz insólita del Club Dalroy, porque habla con un lenguaje que solo él y algunos iniciados entienden. Y también nos acompaña por segunda vez en nuestro club nuestro querido Davide Tomaselli, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad San Dámaso, y experto en patrística. Así que ya sabemos que vamos a hablar de patrística. Lo que no voy a revelar todavía es de qué vamos a hablar dentro de la patrística. De la carne, ¿no? Exacto. Davide, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. También nos ha hablado Santi Ubel, que nos ha presentado aquí este argentino con pasaporte belga que dice Javier siempre encargado de llevarnos hacia la fenomenología de las religiones. Hoy te queda un poco lejos, aunque bueno, más o menos, hay muchos mitos ahí que tienen que ver. Davide, ¿qué tal? Oye, los que se dedican a la patrística se llaman patrólogos. Sí. ¿Y qué preferís, patrología o patrística? Porque aquí hay un debate. Hay un debate, sí. La asignatura que doy en esta casa, en la Francisco de Vitoria, es patrística. Pero bueno, me valen las dos. Y es la ciencia o la parte de la teología que se encarga del estudio de los santos padres. Efectivamente, de la primera tradición cristiana. Aunque ya remitiremos a esto, tenemos un episodio, creo que fue en la primera temporada, hace un montón. En las notas del episodio aparecerá un enlace. Sí, era sobre los padres de la Iglesia, de hecho una introducción a los padres de la Iglesia. Sobre los padres de la Iglesia. Sí. Pero a lo mejor conviene recordar, aunque sea en 2 o 3 minutos, sí. ¿Qué es esto de los padres de la Iglesia? Porque había algunos teólogos que no son padres de la Iglesia en los primeros siglos, o algunos que sí lo eran, ¿por qué? No sé si nos puedes contar así como muy brevemente, porque nos va a introducir el tema y luego ya lo... Sí, los padres de la Iglesia son aquellas personas que en los primeros siglos del cristianismo nos han ayudado a entender qué es el cristianismo. No hay que olvidar que el cristianismo es una vida que se transmite a través de la carne de las personas, pasa de una persona a otra y llega hasta nosotros. Es verdad que la transmisión, la traditio, la paradosis en griego que se da en los primeros siglos es fundamental. ¿Por qué? Porque tienen que responder a preguntas fundamentales. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es la carne? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la Sagrada Escritura? ¿Qué textos de todos los que nos han llegado acerca de la vida de Jesús son parte del canon? Entonces, los primeros padres de la Iglesia son, como diría Ratzinger, y ya lo contábamos en la primera sesión del podcast, son la respuesta que es parte de la palabra. La revelación es la palabra, dice Ratzinger, y hay una primera respuesta, la respuesta de los padres, que es constitutiva de la palabra. Los padres nos ayudan de alguna manera a completar la revelación. Y de hecho el canon lo tenemos gracias a unos padres que han ido indicando unos textos y no otros. Efectivamente, no todos los grandes autores cristianos son padres de la Iglesia. Hemos empezado hablando de Tertuliano, que es un gran escritor cristiano, que al final de su vida ha tenido un periodo montanista, es decir, no ortodoxo, no siguiendo la gran iglesia, y por lo tanto no es padre de la iglesia como Ireneo y otros. Y sin embargo, incluso en la fase montanista, diría yo, tiene páginas estupendas. Esto no quiere decir que hay que perder toda la riqueza de lo que afirmaba Tertuliano. Orígenes, es un escritor cristiano gigante, un teólogo como pocos, pero por algunas afirmaciones que ha hecho no es padre de la iglesia. Entonces,
a lo largo de la historia la Iglesia va indicando algunos autores que son padres de la Iglesia, ¿no? Y estos primeros siglos, para entendernos, ¿hasta cuándo son? Aquí entiendo que también puede haber debate entre los teólogos, Efectivamente, etcétera. aquí hay debate, podríamos decir los primeros 5 o 6 siglos, pero como dice uno de mis maestros, Patricio de Navascués, esperemos que Joseph Ratzinger sea padre de la Iglesia, así que esto ampliaría bastante el periodo, ¿no? Pero bueno, tiene todos los papeles para poder ser padre de la Iglesia. Es decir, que incluso en el siglo XXI tenemos que seguir profundizando y entendiendo qué es la fe, ¿no? Uh-huh. Pues nada, con esta introducción sí que ya introducimos el tema, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los padres de la Iglesia. La ocasión que nos ha hecho invitar a David otra vez es que nos encanta su compañía y lo que nos cuenta de los padres, pero hay un evento muy, muy cercano que ya anunciamos y del que hablamos más adelante en este episodio, que es un curso que se titula Una sola carne, que es una cita del Génesis, ¿no? Génesis 2, una sola carne, el matrimonio y la sexualidad en los orígenes del cristianismo, que es un curso que nos contaba, un curso breve de la Universidad San Dámaso, que se puede hacer online y que va a ser divulgativo. O sea, quiero decir que se puede, vamos, os animamos a todos los oyentes y escuchantes del Club Dalroy a que os apuntéis. Puede ser presencial, online y en diferido. Así Ujú. que estas tres modalidades. Sí, o sea, del curso hablamos más adelante, aterrizamos, damos un Sí. email donde hay que escribir. Si quieres. Aprovecho para decir que este Dalroy ha surgido porque nos ha escrito una amiga del Club Dalroy, que es María Álvarez de las Asturias, diciéndonos, oye, que va a haber esto en San Dámaso, deberíais invitar a este profesor. Y le recordé que le habíamos invitado ya, pero que era una buena ocasión para volver a invitarlo. Así que También antes de entrar que en sepáis materia, que os oímos, los que nos mandan consejos y nos proponen temas y ponentes y tal, nos sirve mucho para seguir con este podcast. también recordar que de alguna manera esta misma reflexión, incluso este curso y esta vuelta a los padres también para buscar respuestas a cuestiones concretas, forman parte de algo que parece que el espíritu sopla por ahí, ¿no? Porque estamos viendo un surgimiento imponente de la teología del cuerpo, de una preocupación precisamente por el significado de la carne y por la posibilidad de encontrar en la carne precisamente aquello que el alma anhela, que la inteligencia anhela, esa dimensión simbólica de la carne, que parece haber quedado ocluida, ¿no? en la relación que tenemos con nuestra propia sexualidad, con nuestra propia corporalidad, con tantas cuestiones que ahora parecen elevadas en nuestra cultura y que sin embargo descubrimos que no solamente no están elevadas, sino que de hecho nos están impidiendo relacionarnos adecuadamente con nuestros cuerpos o con la corporalidad del otro, ¿no? Con todo eso que ha ocupado el pensamiento del siglo XX y que sin embargo nos encontramos que no teníamos respuestas y de repente estamos encontrando a través de las catequesis de Juan Pablo II, a través de los padres de la Iglesia, a través Sí, de Benedicto que XVI, de alguna manera parece que está viniendo esta respuesta Sí. maravillosa y que tremendamente iluminadora, ¿no? Que por poner una cuña, ya que Juan me ha mencionado la fenomenología de la religión y estos temas, yo creo que dentro del mundo de las religiones, ninguna, más que el cristianismo, trata este tema de una forma tan completa, tan rica, con tantas referencias, ¿no? O sea, vamos a encontrar un montón de propuestas religiosas en la antigüedad y en la actualidad y tal, pero hay un problema con el tema del cuerpo y con la carne y entenderlo bien, ¿no? Que surge de la contradicción del escándalo de la encarnación, porque es absolutamente contracultural en el momento en el que esto surge. Y por eso los padres se ven en ese santo aprieto de tener que entender qué supone ese acontecimiento de la encarnación. Uh-huh. Efectivamente, si puedo retomar una cosa que decías antes sobre la vuelta a los padres, ayer me enviaba un amigo un artículo donde comentaba la película Conclave, donde un personaje, evidentemente no es una película muy a favor de la Iglesia, un personaje dice: la Iglesia no es la tradición, dice el supuesto cardenal Benítez. La Iglesia no es el pasado, la Iglesia es lo que hagamos en adelante. Y este amigo mío, autor del artículo, decía: esto es justamente lo que no es la Iglesia. Porque esto implicaría decir que la Iglesia es algo que me invento yo, a partir de mis ideas brillantes, a partir de las ideas que hay en este momento, invento yo lo que es
la Iglesia. En cambio, la Iglesia tiene que ver con la tradición, no como relación con algo muerto, evidentemente. Evidentemente estamos viviendo en un momento concreto, pero el cristianismo es justamente recibir algo que no me he inventado yo. Y si no, no me salvaría. Las cosas que normalmente yo me invento no tienen el poder de salvarme, ¿no? Por lo tanto, no me llamaba la atención, ¿no? Este intento moderno de salvarnos a partir de nuestras fuerzas. En cambio, la tradición es otra cosa. Otro de los temas que por ahí puede ser interesante para comenzar esta exposición tuya, sobre todo, pero es el contexto, lo ha dicho Nacho recién, ¿no? Y también en las religiones antiguas vemos que hay un desprecio del cuerpo. Parece como que el hombre es aquello noble que hay en el hombre, es lo espiritual, el alma, el no sé cuánto, y el cuerpo pues es la cárcel, es aquello que lo retiene, es aquello que lo abaja, aquello que lo acerca a las bestias, etcétera. Y de repente aparece en el mundo un mensaje que dice que no, que Dios se ha hecho cuerpo, ¿no? Efectivamente, yo, ¿no?, en este curso y también en unos seminarios que he dado, siempre parto del contexto de los primeros siglos en el que se difunde el cristianismo, pero sobre todo analizando las propuestas filosóficas, muy distintas, porque tenemos mucho platonismo, mucho estoicismo, que son dos corrientes opuestas, pero que muchas veces comparten este desprecio por lo carnal y por el cuerpo. Mira, te leo dos líneas de Epicteto, un estoico del siglo I-II, esclavo, que dice: Epicteto, si hubiera sido posible, yo hubiera hecho tu miserable cuerpo libre y sin trabas. Pero ahora no olvides que este cuerpo no es el tuyo, sino que solo es barro ingeniosamente amasado. A mí me llama mucho la atención cómo este estoico, que no es platónico, es estoico, habla del cuerpo, habla del barro con desprecio, y me llama mucho la atención ver que esta misma palabra la utilizan los padres como Ireneo y como, por ejemplo, Tertuliano, con el que hemos empezado, sin una pizca del desprecio, de este desprecio. Y, por ejemplo, ¿no?, hemos empezado con Tertuliano, hemos empezado con una frase muy potente de Tertuliano: la carne es el quicio de la salvación. Y en las líneas que tú comentabas, Tertuliano nos dice una cosa fundamental: todos los sacramentos pasan por la carne, tienen que ver con la carne, porque y el verbo se ha hecho carne. Y si puedo, os voy a leer unas líneas también de Tertuliano, del tratado La resurrección de la carne, que me llamaron muchísimo la atención. De dónde viene la posibilidad de no despreciar el cuerpo. ¿Por qué podemos no despreciar el cuerpo? Al revés, ¿por qué podemos amar el cuerpo que tenemos? Yo creo que en estas líneas Tertuliano nos ofrece la clave. Él escribe en latín, no escribe en griego. Si escribiera en griego utilizaría la misma palabra que utilizaba con desprecio Epicteto. Fijaros que dice: aquella íntima cosa, el barro, se encontraba entre las manos de Dios. Está hablando del barro de Adán, plasmado, moldeado por Dios. Cada vez que ese barro era tocado, esculpido, modelado, recibía honor. Reflexiona: Dios estaba totalmente ocupado en aquella materia y en ella estaba absorbido con su mano, con su pensamiento, con su actividad, con su prudencia, con su sabiduría, con su providencia y ante todo con su amor mismo. ¿Por qué? ¿No? Surge la pregunta: ¿por qué Dios se ocupa con tanto mimo, cuidado, ternura de ese barro que es algo pobre? Nuestro cuerpo está hecho a partir del barro, que en principio es algo pobre, frágil. Nos lo dice Tertuliano. Dice: porque de cuanto expresaba el barro, Cristo era el pensamiento, Christus cogitabatur, el cual será hombre, es decir, limo, y el verbo será carne. Es decir, que cuando Dios está plasmando a Adán y plasma a cada uno de nosotros, tiene su pensamiento fijo en Cristo. Cuando plasma nuestro cuerpo con toda su fragilidad, está mirando ya el centro de la salvación. Es decir, que nuestro cuerpo está a la altura de la vida en carne de Cristo. Fijaros, no hay nada de desprecio, hay un amor por la carne. Entonces,
tened en cuenta que en este periodo hay quien, ya fuera de la iglesia, está diciendo que el Dios creador no es el Dios verdadero, Padre de Jesús. Aquí Tertuliano dice exactamente lo contrario. Quien nos crea, quien modela nuestra carne, está ya mirando el corazón de la historia de salvación, es decir, la venida de Cristo. Y de hecho, evidentemente, el aspecto carnal es fundamental para entender la vida de Cristo. También entiendo que hay un peligro grande con el gnosticismo en esta época, ¿no? Uh-huh. Cuando escribe, no sé si Tertuliano, pero por ahí otros padres de la iglesia, que donde ahí también hay un rechazo ya directamente explícito y, ¿no? Como descolocándolo, sacándolo fuera de la vida de los creyentes, fuera de la vida de la comunidad. Claro, es que algunos de los que nos escuchan, digo, por retomar esto del inicio, ¿no? O sea, algunos de los que nos escuchan podrían pensar, porque a mí también podría pasarme, a cualquiera de nosotros, pero en el momento en el que estamos, ¿por qué es interesante lo que dicen los padres de la Iglesia sobre la sexualidad, sobre el matrimonio y sobre la carne, si ellos no conocían la pornografía, no conocían todos los desafíos a los que nos enfrentamos hoy, que tienen que ver con pues todas estas cosas, la ideología woke, la identidad de género, la ideología, etcétera? Y aún así no olvidemos que en el contexto concreto de los primeros siglos, el desprecio de la carne era compatible, digamos, con un montón de ritualizaciones de lo sexual conectadas con todos los ritos. Claro, o sea, justo el punto que me parece interesante, creo, es que vivimos en un tiempo, en cierto modo, análogamente similar al de los primeros siglos del cristianismo. A nivel político, quizá incluso por la degradación de Roma, ¿no? Que a partir del siglo II, sobre todo, por el proceso de devaluación moral, de caída, que lleva también con muchas herejías, y los padres de la Iglesia escriben mucho en diálogo con las herejías, a un desprecio grande del cuerpo y de la carne, también a nivel religioso, ¿no? Sí. Esto que comentaba Santi del gnosticismo se ve en mucha tendencia a lo New Age en nuestro tiempo, ¿no? O sea, como una espiritualización también del mundo, o a un panteísmo o al transhumanismo camuflado en formas de tal, o a una necesidad de eso, del transhumanismo, ¿no? De dejar el cuerpo y habitar como una especie de... Somos espíritu, no somos la mente, ¿no? Incluso dentro de la Iglesia, como tentación, hay una tentación de negar la carne de la Iglesia para afirmar otra cosa que está al margen de las máculas que la Iglesia tiene, y de la suciedad y de la confusión y de la incertidumbre que muchas veces implica la carnalidad de la Iglesia. Sí, yo creo que esto viene de muy lejos, ¿no? Yo estudié filología clásica y ya en la universidad veía que, por ejemplo, Platón supuso un antes y un después, pero luego estudiando me di cuenta de que el dualismo platónico nace antes, porque, por ejemplo, Platón retoma muchísimo el orfismo se difunde en el siglo VI antes de Cristo, y ya había la idea del ser humano como alma, un alma inmortal que luego ha caído por una culpa originaria, y por lo tanto el alma es inmortal y nosotros tenemos que liberarnos de este ciclo de reencarnaciones, ¿no? Entonces Platón ha dado voz a algo que ya estaba en la cultura griega. Y esto, lamentablemente, entra también en el cristianismo. Es decir, como vosotros habéis dicho, muchas herejías, habéis hablado del gnosticismo, también los marcionitas tienen cierto desprecio a la carne, los marcionitas porque desprecian al Creador. Claro. Por lo tanto, no es, como decíamos antes, el mismo Padre de Jesús, y el gnosticismo por otras razones. También desprecian el Dios creador y piensan que el ser humano es esta chispa, el ser humano espiritual, no todos. El ser humano espiritual está en sí esta chispa de lo divino que tiene que volverse a reincorporar en el mundo de lo divino. Y llego, Juan, a tu pregunta. Creo que es algo totalmente actual. Yo, ¿no? Preparando el seminario, muchas veces me preguntaba a nivel existencial, ¿no? ¿A qué se debe a lo largo de la historia, a qué se debe este
continuo reaparecer del dualismo, del desprecio por la carne, de lo fatigoso que es tratar con la carne, con el cuerpo, etc. Y así a nivel existencial he llegado a esta respuesta. La carne y el cuerpo creo que nos recuerdan nuestro límite. Nos recuerda nuestro límite. Yo no tengo el cuerpo que quería, yo quisiera ser más alto, más rubio, etcétera, etcétera. Yo me puedo poner enfermo, yo puedo envejecer, yo puedo, etcétera, etcétera. Me canso y sobre todo muero. El cuerpo evidentemente se muere. Y también, y esto no hay que olvidarlo, yo nazco cuando no he decidido nacer. Es decir, también el nacimiento de alguna manera nos recuerda nuestro límite. Yo no he decidido nacer, en un momento dado he empezado a existir. Entonces, esto yo creo que es un dato, ¿no? La carne y el cuerpo testarudamente nos recuerdan el límite que somos. Ahora bien, yo estudiando los primeros siglos y viendo un poco también lo que oigo alrededor, veo que hay dos posibilidades. O esto es un obstáculo a la hora de vivir en la relación con Dios. Como no me gusta el límite, intento eliminar esta relación con el cuerpo y por lo tanto me concibo como espíritu, como etcétera, etcétera. O esta puede ser una ocasión para reconocer una dependencia que me constituye. Hemos hablado del gnosticismo, el gran padre de la Iglesia que lucha con los gnósticos es Ireneo de León. Estamos en el siglo II y escribe una obra estupenda contra los gnósticos. Y evidentemente para Ireneo también la carne supone de alguna manera un límite, pero es un límite amado. Es un límite amado porque es un límite que testarudamente me recuerda mi dependencia constitutiva, que soy de Dios, que soy criatura. Ireneo es uno que si puede decir 4 palabras, dice 4 palabras y no 5, y en una frase muy sintética dice Deus facit, homo fit. Si sabemos algo de latín, sabemos que facit es una forma activa que significa hacer, Dios hace. El hombre fit es hecho. Como veis, no hay ningún elemento negativo en esto, es decir, es un límite amado, y el hombre tiene que descubrir su valor de criatura. No solo, quizá puede vivir con alegría la vida si descubre esta relación que lo constituye. Así es para Ireneo. De hecho, hay también otro pasaje estupendo donde hay una idea muy parecida respecto a la que hemos leído antes de Tertuliano, donde dice que el cuerpo del hombre y el hombre es como barro húmedo en las manos de Dios. Tiene que ser húmedo, es decir, dispuesto a que los dedos de Dios efectivamente lo vayan moldeando. Dispuesto, abierto, sí. Claro, yo pensaba ahora en esto, en relación con nuestro tiempo actual también y con la evangelización y con la misión a la que somos llamados, que esto, o sea, la encarnación de Cristo es una buena noticia en este sentido que tú decías, ¿no? Justamente porque aquello que yo, mirándome solo a mí mismo, considero un límite y toda mi vida es intentar superarlo, sin embargo, es amado y es condición de posibilidad para la salvación, que es lo que dice la frase de Tertuliano, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, la revelación entonces, o sea, Cristo, la venida de Cristo es absolutamente necesaria, porque si no, el límite es una mala noticia. Efectivamente. No sé si me explico. O sea, que la historia de la humanidad, y no solo la mía, la historia de las culturas, la historia de las civilizaciones, la historia de las religiones, toda la historia de la humanidad es el intento por superar este límite, por vías políticas, por vía de la posesión de bienes, por vía de permanecer en el recuerdo de otros, por vía de hacer grandes gestas, por vía de la virtud o por vías religiosas y espirituales diversas. Y estoy pensando también en el budismo, ¿no? O en algunas religiones, algunas tradiciones orientales que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Este ciclo de reencarnaciones del orfismo que nos hablamos. Hay un rechazo radical del mundo. Y de repente viene Cristo y dice, yo soy Dios que me hago límite para romper el límite.
Y para romper el límite de lo que o sea, es una cosa un poco extraña cuando, y esto se ve en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Las primeras las primeras predicaciones, pienso en San Pablo en el Areópago, ¿no? Dice, este que no conocéis, este que estabais esperando, este es Cristo. Efectivamente. Que es, Y de hecho, ahí en el Areópago, ahí se ve muy bien lo novedoso que es el cristianismo cuando Pablo empieza a escuchar las risas, cuando empieza a hablar de la resurrección de los cuerpos. Esto Claro. es muy propio del cristianismo. Si Pablo hubiese hablado simplemente de la resurrección de las almas, los griegos se habrían quedado encantados con el Claro. discurso de Pablo. Y sin embargo, es curioso porque en la gran tradición griega, en Homero, por ejemplo, cuando Odiseo se encuentra en ese lugar de los muertos, ¿verdad? Que va a ver al sabio Tiresias y se le aparecen las almas, hay un momento en que él ve a su madre y quiere abrazarla y no puede, y hay un dolor muy grande por no poder tocar el cuerpo de su madre, porque su alma es una especie de, ¿no? Eso luego cambia evidentemente, sobre todo con el orfismo y con otras tradiciones que van a tener muchísimo impacto. Sí. Ya pensaba porque estamos subrayando mucho la novedad del cristianismo en cuanto a la afirmación de la carne, ¿no? En un contexto cultural muy concreto. Y sin embargo, mi sensación es que lo que es la iglesia o lo que es la cultura de nuestro tiempo tiene una percepción distinta del mensaje de la iglesia, del mensaje del cristianismo acerca de la carne. De hecho, la mayor parte de la gente, o es frecuente por lo menos escuchar que la iglesia en principio está contra la carne, que la iglesia está contra el cuerpo, que la disciplina cristiana consiste en castigar al cuerpo, amor, ¿no? en negar la grandes sexualidad. enemigos, ¿no? Los Venenadero, grandes enemigos dice, del dice. alma son la carne, el mundo. Incluso se cita en aquella famosa carta de San Pablo, la que dice, si podéis no os caséis, Sí. que es malo para el alma, que no lo dice así, pero es la interpretación más frecuente que parece reforzar una cierta idea Sí. de un prejuicio cristiano contra la carne. Sí, fijaros, respecto a lo que estáis diciendo y también sobre lo que decía antes, Juan, vuelvo a citar a Tertuliano, en una obra que se llama La carne de Cristo, aquí se mete contra Marción, del que hemos hablado. Fijaros qué le dice a Marción, que repito, afirma que hay dos dioses, el malo, el Dios justo del Antiguo Testamento y el bueno Padre de Jesús. Dice, hablando a Marción, sin duda te horrorizas de ese niño, acabamos de cerrar el tiempo de la Navidad, de ese niño dado a luz junto con todos sus contratiempos, sin duda también olvidado, ¿no? Jesús ha nacido como un niño cualquiera. Y sigue. Menosprecias, Marción, esta veneración por la naturaleza. Pero dime, ¿cómo has nacido tú? Odias al hombre que nace, pero dime, ¿cómo puedes amar a alguien? Es claro que ni te has amado a ti. Este argumento de Tertuliano me parece increíble. Es decir, la sexualidad no es un tema cualquiera. La percepción que tenemos de la sexualidad, nos ayuda a entender Tertuliano, tiene que ver también con la percepción que tenemos de nosotros mismos. A Marción le dice, si tú desprecias el proceso a través del cual venimos al mundo, te estás despreciando a ti mismo. En cambio, si es bueno el proceso carnal, material, a través del cual venimos al mundo, podemos tener una percepción positiva de nuestra vida. Y dice, así que mira a ver si no te desprecias a ti mismo, o si es que has nacido de un modo distinto. Y fíjate cómo responde Juan a lo que planteabas tú antes. Sin duda Cristo ha amado a ese hombre, coagulado entre inmundicias en un útero, salido a través de partes pudendas, alimentado por medio de forma tan ridícula. En favor de ese hombre, no sigo, pero aquí empieza a decir todo lo que Cristo ha hecho en su vida, propter eum, dice, en favor de ese hombre tan carnal que ha venido al mundo a través de un proceso tan carnal. Ahí también me llama la atención ver cómo los autores cristianos no tienen exactamente la misma visión. Por ejemplo, de hecho, muchas veces cuando se habla de los padres de la Iglesia como si dijesen todo lo mismo, muchas veces se comete algún error, ¿no? Por ejemplo, Orígenes, que como hemos dicho antes no es padre de la Iglesia, también habla de estas inmundicias, es decir, de estos elementos muy carnales, muy materiales que tienen que ver con la concepción y con el nacimiento de un ser humano. Pero en él
prevalece el elemento negativo. Hay un texto que no os voy a leer, pero me llama mucho la atención, donde Orígenes comenta un pasaje del Levítico, donde se dice que la mujer que ha concebido y ha dado a luz a un hijo tiene que tener un tiempo de purificación, y Orígenes se pregunta, ¿por qué? No solo porque ha concebido a un ser humano, sino porque ha permitido que un ser humano llegue a este mundo. Fijaros qué concepción tan distinta tiene también de la vida humana, carnal, corporal, Orígenes, ¿no? Y para él, donde evidentemente Orígenes afirma que nosotros somos imagen y semejanza de Dios como almas, Nuestro cuerpo no está a la altura de la imagen y semejanza. Entonces, pertenece a una tradición muy distinta de la de Tertuliano y la de Ireneo. Y en este pasaje muy impactante, Orígenes llega a decir que, esto sí lo leo, dice, solo los pecadores se alegran por este nacimiento. En el Antiguo Testamento, ¿quién celebra su cumpleaños? Se preguntó Orígenes. Solo el faraón, rey de Egipto. Los malos celebran su venida al mundo. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién? Herodes. En cambio, los santos no solo no celebran el día de su nacimiento, sino que además, llenos de Espíritu Santo, execran ese día. Fijaros qué percepción tan distinta tiene Orígenes de venir al mundo, y luego de hecho habla en términos bastante negativos de estas inmundicias, de estos elementos sucios que tienen que ver con la concepción y con el nacimiento de un ser humano. Esto a mí me permite valorar aún más cuando el cristianismo se expresa en toda su novedad, ¿no? Lo ve en Tertuliano, lo ve en Ireneo. Orígenes es un teólogo único que pero muchas veces depende y mucho de la filosofía que tiene a su alrededor. Claro. Probablemente también porque tiene un público culto al que tiene que demostrar la razonabilidad de la fe. Entonces bebe tanto muchas veces de la filosofía que quizá termina perdiendo en algunos pasajes como la novedad del cristianismo. Y de hecho, para Orígenes, lo que se da en la sexualidad, en la relación hombre-mujer, no es sacramento, no es signo de la unión entre Cristo y la Iglesia, como muchos dirán. Es una imagen pálida, es un reflejo pálido de la relación espiritual entre Cristo y la Iglesia. Fijaros qué diferencia. Una cosa es decir que algo es signo, por lo tanto bello en sí, porque remite al Creador. Otra cosa es decir, es imagen, reflejo pálido de la relación espiritual que hay entre el alma y Dios, ¿no? Es una afirmación bien distinta. Pensaba ahora también en que lo hemos nombrado algo antes, ¿no? Son referencias culturales, algunas pueden tirar hacia abajo el discurso, ¿no? Pero pensaba en Matrix, en el momento en que el agente Smith le huele el sudor y el cráneo, ¿no? Y dice, qué asco, ¿no? Como, y esto me viene por el transhumanismo, o sea, que permanece en nosotros todavía hoy, bueno, y hoy está muy exaltado, como deseo, este deseo de prescindir del límite que impone la corporalidad. Claro. Pero al mismo tiempo, a mí, no sé, son las dos cosas. Y por eso yo creo que que el cristianismo da una respuesta que colma también. Porque yo estoy pensando en el primer signo de vida, o sea, de comportamiento religioso es cuando se entierran cadáveres. O sea, el cuerpo se le venda, se le trata con cuidado, con delicadeza antes de colocarlo en un sitio sagrado, ¿no? Eso es en la prehistoria, podemos verlo. Entonces, hay una especie de intuición, de deseo de que el cuerpo tiene un valor. Y lo mismo decíamos en Homero, ¿no? En este pasaje de la Odisea donde intenta abrazar a su madre y no puede y hay como un dolor muy grande. Y digo, bueno, pues eso luego confluye también con esa percepción del cuerpo como límite, de querer trascender, de esa paradoja que es el hombre al final, ¿no? Una bestia, pero que aspira al cielo, que es mitad, ¿no? Como dice la gente en los mitos mesopotámicos, está hecho por los dioses, pero con barro y sangre de un demonio, ¿no? O sea, tiene como algo divino, pero, en fin.
Fíjate, sobre esto quería ¿no? contaros una experiencia personal que tiene que ver con mi labor docente. Antes he leído el pasaje este de Tertuliano donde dice por qué Dios cuida tanto la carne, el cuerpo, porque está ya mirando el cuerpo de Cristo, ¿no? Un día me pasó que en una universidad, yo doy clase en la San Damaso, en la Francisco de Vitoria, en San Damaso tenía que dar una clase de filosofía antigua y estábamos hablando de Aristóteles. Y me tocó el pasaje donde Aristóteles habla, quizá es uno de las páginas más altas de toda la metafísica, donde habla del motor inmóvil que es pensamiento de pensamiento, ¿no? Este Dios, ¿qué hace? Se pregunta Aristóteles, hace pues la cosa mejor que puede hacer, es decir, pensar. ¿Y en qué piensa? Piensa en sí mismo, es decir, en el objeto más alto que existe, es decir, en sí mismo. Y lo dice claramente Aristóteles, si piensa en sí mismo, no puede pensar en algo determinado, ¿no? Todo de ti, dice, ¿no? En algo concreto. Piensa en sí mismo y por lo tanto no puede amar. No le falta nada, por lo tanto no puede amar. O a lo mejor solo se ama a sí mismo. Estábamos hablando en clase de todo esto, luego tenía clase aquí en la Francisco de Vitoria de patrística y por casualidad, porque esto evidentemente no lo hice aposta, en esa clase tenía que explicar ese texto de Tertuliano. Y me llamó muchísimo la atención, vamos, el link, esta conexión la hice porque me sucedió, pensé, fíjate, incluso quizá el hombre más inteligente que ha tenido Grecia, que es Aristóteles, uno de los más inteligentes, seguramente, como tú decías, como Homero, tenía el deseo de un Dios que se interesa por ti, hasta de tu cuerpo, de tu fragilidad, de tu ser concreto y determinado, pero no se lo puede imaginar. No, es muy listo, pero no se lo puede imaginar. Claro. Y yo creo que sí lo desea. Con su lógica dice, no, este Dios solo piensa en sí mismo. En cambio, creo que el anuncio, ¿no?, de Tertuliano corresponde totalmente al deseo que tenemos, de un Dios que tiene pasión por ti. Que tiene pasión, que le interesa tu vida y le interesa tu vida hasta este nivel tan concreto y tan material. Y de hecho, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tesis doctoral tuve que hablar, el objeto de mi tesis era un padre de la Iglesia del siglo III o IV, Metodio de Olimpo, que en una obra sobre la virginidad llega a hablar del acto conyugal en un discurso de 10 vírgenes y en un momento dado la Virgen Segunda, que hace una exaltación increíble del acto conyugal, llega a decir, sin el cuidado de Dios yo no me explico todo lo que supone el nacimiento de un ser humano. Y, porque los padres de la Iglesia son así, entra en el detalle. Si puedo, os leo unas líneas del discurso de Teófila, la segunda virgen, de este banquete de Metodio. Metodio está retomando el banquete de Platón, ¿no? Ya hemos hablado de Platón. Están hablando aquí 10 vírgenes, es una referencia también a la parábola del Evangelio, todas deberían exaltar la virginidad. Llega la segunda y dice, cuidado, hay una manera de exaltar la virginidad que implica despreciar el matrimonio. La Iglesia no dice esto. Y hace un discurso precioso, luego podemos retomar más pasajes que son estupendos, y termina diciendo, ¿cómo podría la naturaleza en tan breve tiempo acabar obra tan difícil? ¿Cuál es un nuevo ser si Dios no pusiera en él su mano? Para una madre es un misterio el nacimiento del hijo. ¿Cuántos elementos de la vida del hijo se le escapan a la madre? Es un misterio. Es un misterio inexplicable sin este cuidado del que habla Metodio. Y luego hace toda una serie de preguntas retóricas cuya respuesta es Dios, solo Dios. Por ejemplo,
¿Quién coaguló la sustancia informe de los huesos? ¿Quién los unió de manera que los miembros flexibles puedan contraerse y dilatarse mediante los nervios, etcétera, etcétera, ¿no? Hace toda una serie de preguntas retóricas, hasta médicas, evidentemente por el conocimiento que Metodio tiene, cuya única respuesta es Dios, ¿no? El cuerpo me remite a esta relación con alguien del que dependo ahora. Y de hecho este es el primer argumento de Teófila. ¿Por qué es importante la procreación? Porque Dios ahora nos crea. Eti dice, ¿no? Todavía nos está creando, está plasmando nuestro cuerpo. Por lo tanto, tenemos que colaborar con Él. Y de hecho, otro gran padre de la Iglesia que ya hemos citado, Ireneo, tiene una línea que también me ha marcado muchísimo la primera vez que la escuché, que es: la obra de Dios es la plasmación del hombre. Pocas palabras y lo dice todo. Es decir, ¿qué hace Dios? Ahora, en este instante, no solo hace 35 años cuando yo nací, ahora lo que hace es plasmarme. Me está haciendo, ¿no? Me determina la relación con este Dios que ahora me hace. Y por lo tanto, Teófila dice, estamos llamados a colaborar con Él a través de la procreación. Es una diferencia radical, ¿no? Frente a la obra de Dios es pensarse a sí mismo, ¿no? El noesios, este pensar sobre sí mismo que se vuelve sobre sí mismo. El descubrimiento del cristianismo, esta cita de Ireneo, que no sé, yo soy un poco leo. Hay otra cita de Ireneo, o es la misma con otra traducción, que es: la gloria de Dios es la vida. Es otro pasaje. Es otro pasaje distinto, ¿no? La obra de Dios es la plasmación del hombre. Efectivamente. Y hay otro que es: la gloria de Dios es la vida del hombre. O sea que, y esta vida para Ireneo, es claro, para los padres de la Iglesia, al menos los del curso, esta vida es una vida carnal, corporal, ¿no? Efectivamente. Y aquí, no saliéndonos, pero intentando entender esto de la corporalidad, yo, en relación con esto que contaba Santi de Ulises, que uno no puede querer sin el cuerpo, o al menos yo soy incapaz de imaginar cómo puedo yo amar a mi mujer espiritualmente, o cómo puedo amar el mundo o las montañas. Claro, la diferencia radical es que uno puede ver en lo que los herejes o algunos de estos que hemos dicho llaman inmundicias, un límite, algo que le destruye, que le tira hacia abajo, que le impide alcanzar su verdadera estatura espiritual, o al revés. Uno puede ver aquí la relación directa con el Creador, ¿no? Un signo de que como decía ahora Ireneo y David citándole, ¿no? De que estoy siendo hecho ahora. Porque estar siendo hecho ahora es ser amado en este instante, no es ser hecho, no sé, abstractamente o por una mente que no, por alguien que me quiere con mis inmundicias, que me quiere con mis coágulos, con mis átomos, con mis, no sé cómo decirlo, o sea, que me quiere hasta el fondo de lo que soy. Efectivamente, y esto también implica otra cuestión, que es: ¿hay posibilidad de relación entre lo carnal y lo espiritual? ¿O estamos hablando de dos niveles que no comunican entre ellos? Pues la respuesta de los gnósticos es muy clara. No, la unión espiritual es propia del alma y de lo espiritual que está en mí, mejor dicho, del espíritu que está en mí, que se une con Dios. Y ahí ya se pierde mi ser. Hay que acallar el cuerpo, además, ¿no? El método para aplacar el cuerpo, para acallarlo. Efectivamente. Y Orígenes, que no es gnóstico y además lucha contra los gnósticos, pero piensa que una unión en espíritu no se puede dar a nivel carnal. Algunos estamos llamados, tenemos vocación matrimonial, esto Orígenes lo reconoce, evidentemente no es encratita, pero la unión en espíritu no se puede dar a nivel carnal. Fijaros, en cambio, Tertuliano, en un pasaje estupendo de una obra que se llama A su mujer, ¿qué es lo que dice? Justamente lo contrario. Dice: ¿dónde encontraremos palabras para describir la felicidad del matrimonio unido por la Iglesia?
Y sigue, ¿de qué cualidad es el yugo de dos fieles que con una esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio? Los dos son hermanos, los dos consiervos, no hay ninguna distinción de espíritu o carne. Antes bien, son verdaderamente dos en una sola carne, Génesis 2:24, donde la carne es una, uno es también el espíritu. Es decir, Tertuliano responde de manera clara, la carne puede ser el lugar en el que irrumpe el Espíritu de Dios, ¿no? La unión en espíritu sucede, según Tertuliano, ahí donde hay unidad en la carne. Ignacio de Antioquía, otro gran santo del siglo I, muere al comienzo del segundo, mártir, escribe en una carta: todo lo que es carnal, espiritual en Cristo. Es decir, no hay abismo entre lo carnal y lo espiritual, ¿no? El espíritu abraza la carne, puede penetrar la carne, y es lo que sucede, según Metodio, en el momento de la procreación. En un pasaje que no he leído, pues habla en términos muy explícitos del momento de la unión entre hombre y mujer, y ahí dice, el otro gran protagonista es Dios. Es Dios que hace posible la concepción de un nuevo ser humano. Y allí el papel del hombre es estar dispuesto a que otro intervenga. Y dice algo que quizá ya mencioné en el primer podcast. Es impresionante porque Metodio, en el segundo discurso de Teófila, en el simposio, dice que el momento en el que el hombre es poseído por el placer, es ahí donde Dios interviene. Es decir, el momento en el que yo me descubro vulnerable y no consigo controlarlo todo. En el éxtasis. En el éxtasis, este es el término griego que él utiliza, porque es el término que aparece también en Génesis, cuando Adán se duerme. En este momento Dios interviene. A mí me llama muchísimo la atención. De hecho, habla en términos totalmente positivos de la epizumía, del deseo. No todos los padres de la Iglesia hablan en términos tan positivos hasta del deseo. Es decir, cuando el placer me posee y descubro también mi vulnerabilidad, ahí Dios interviene y, retomando la imagen del nacimiento de Eva, saca de mi cuerpo efectivamente la costilla, y de ahí nace un nuevo ser humano. Uh-huh. Me planteaba, ¿no? Porque sin conocer en profundidad la patrística, vienen estas imágenes y uno piensa, con la belleza que hay aquí, ¿por qué la cultura después del cristianismo y por qué incluso dentro de la iglesia vamos viendo esas vueltas o esa amenaza constante de una visión más espiritualista de lo que sería la vida humana y incluso también de la vida de la iglesia en algunas ocasiones, ¿no? Y me venía esa imagen del Génesis, ¿no? De que a la tentación del demonio o del deseo del hombre de anular esa dependencia de Dios, de responder a la tentación del seréis como dioses, ¿no? Lo que sigue es automáticamente una vergüenza de la propia carne, ¿no? Una vergüenza de la propia desnudez que hace que Adán y Eva se escondan de la mirada ajena y de la mirada de Dios. Entonces esa vergüenza de la carne, de alguna manera es como si el demonio supiese que abajando nuestra carne, o que nos prometiese que abajando nuestra carne podríamos ocluir esa dependencia, esa condición de ser signo de otro, ¿no? Ese apuntar hacia otro, que en el fondo es lo que significa ser criaturas. Sí. Es decir, esa renuncia a la creaturalidad pasa por renunciar al hecho de que nuestro cuerpo sea signo, al hecho de que nuestra carne sea signo. ¿Qué es lo que ocurre? Que por ese vínculo entre la carne y el espíritu, en la que incidías tú ahora, David, de alguna manera cuando abajamos nuestra carne, eso tiene consecuencias devastadoras, y es lo que estamos viendo ahora en una cultura pornográfica, ¿no? En la que reducimos nuestro cuerpo a una materialidad bajo la promesa de un dominio del propio placer, bajo la promesa de ser como dioses también respecto a nuestra carne a través de la ciencia y el transhumanismo. Todos estos fenómenos que abajan la carne prometiéndonos un dominio absoluto sobre ella, prometiéndonos ser el Dios de nuestro cuerpo, y que sin embargo nos destruyen también espiritualmente, ¿no? Y que nos hacen
perder completamente de vista esa identidad que la carnalidad comprendida cristianamente tiende a elevar, ¿no? De manera que lo que nos encontramos es un contexto en el que no solamente se extiende el abuso de la carne bajo una promesa de dominio, sino que nos encontramos paralelamente un problema de identidad brutal, ¿no? Y una tristeza extraordinaria. Una generación que se siente hundida, precisamente porque ese canal para reconocer su identidad y su identidad de ser amado y de ser elevado por Dios ha quedado completamente ocluida por esa reducción de la carnalidad. Pensando en esto y justo con este tema me parece muy, muy claro una de las, pero la gran tentación en el origen, que es la paradigmática, la de Adán y Eva, pero que es la nuestra siempre, es la de eliminar las mediaciones, ¿no? O sea, como si pudiéramos prescindir de aquello que Dios ha dispuesto y que encontramos en nuestra naturaleza y en el contacto cotidiano con el mundo, con el trabajo, con el otro y con nosotros mismos, eliminar la mediación, que en el transhumanismo es generar vida artificialmente, los úteros artificiales. Esto parece que va a estar ya listo dentro de muy poco, ¿no? O de poder acceder al conocimiento directamente sin tener que estudiar y claro, una mediación es la carnalidad, sí, querida por Dios. Otra mediación es el mundo, ¿no? Que es la otra gran tentación de la Iglesia. Y en este sentido, una de las cosas que preguntaba Nacho antes, que me parece muy interesante y creo que hemos pasado por encima, es que no hay esta percepción de la Iglesia como la que exalta la carne y la dimensión sexual, ¿no? Y creo que es verdad que en la historia de la Iglesia hay muchos periodos en los cuales se ha tratado también de eliminar la mediación de la carne y la mediación del mundo como lugares donde Dios nos habla sacramentalmente. Es que esto me parece fundamental. Y entonces es como si, bueno, el matrimonio es un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario, sería mejor la vida célibe y es una opción preferente, donde la unión espiritual puede ser más profunda y verdadera, es más anticipo del cielo, es más anticipo del destino al que estamos llamados, que es y vamos, yo creo que en la historia de la Iglesia a mí me parece muy claro que ha habido, bueno, pues algo de insistencia en algunos puntos que nos alejan de esto. Sí, por añadir un puntito más, y luego además compatibilizar esta visión cristiana de la carne con la dimensión estética, que es omnipresente en la vida de la Iglesia, que implica no solamente una afirmación de la carne, sino también una comprensión en profundidad de cuál es la vida de conocimiento propia de la carne. Sí, sí, es verdad lo que estáis comentando. Es verdad que lamentablemente, ¿no? Yo me ocupo de los primeros siglos del cristianismo y me he dado cuenta enseguida de que Orígenes, por ejemplo, ha tenido una influencia que otros no han tenido, ¿no? Que los teólogos asiáticos, Ireneo y su escuela, no han tenido. Lamentablemente, este es un adverbio personal, así, un juicio personal. Orígenes ha tenido una influencia que otros no han tenido. Pero sobre esto, fíjate, mi maestro, uno de mis maestros, Patricio, mi director de tesis, me comentaba una cosa muy bonita. Él decía, es verdad que a lo largo de la historia, esta visión más dualista de Orígenes y de otros platónicos ha tenido más influencia. Pero fíjate, me decía, mira a grandes santos, no hago ningún nombre para no ofender a nadie. Él me decía, fíjate, si tú lees sus escritos, santos, te das cuenta de que muchas veces expresan un dualismo que a lo mejor escuchaban en su periodo, lo oían en la iglesia porque el párroco hablaba de esta manera. Y él me decía, ¿cuál es lo interesante? ¿Dónde está su santidad? Hay que mirar su obra. Es decir, a lo mejor se ponían a escribir y expresaban cierto dualismo que era como el aire que respiraban. Pero lo interesante es que su manera de vivir, su manera de actuar, hablaba de otra cosa, de un amor a la carne. En las obras de caridad ellos estaban afirmando un amor a la carne incluso con todas sus contradicciones, como la enfermedad, como la muerte, etcétera, etcétera. Y esto es muy bonito, ¿no? Me recuerda a una frase de Dilexit Nos, esta última encíclica del Sagrado Corazón, que dice
Jesús no hablaba de su amor a los hombres, sino que lo enseñaba a través de sus gestos, ¿no? Efectivamente. O sea, me recuerda Esto mucho también esto. a nivel existencial nos pasa a menudo, ¿no? Nosotros tenemos unas ideas de nosotros mismos y luego ya a la hora de actuar, pues descubrimos más de nosotros mismos. Yo creo que hasta con los grandes santos lo vemos, ¿no? Hay santos que pues hablan como hablaban en su periodo, pero luego a la hora de actuar, pues son santos. Y el consuelo que es, de verdad, el cuerpo, o sea, el entregarnos con el cuerpo también, en la caricia, Yo recuerdo cuando nació mi hijo Juan, que como sabéis, el primer año estuvo muy malito, no, era casi un estado vegetativo, y el consuelo del duelo que vivíamos como padre con un niño así, vino dado por el contacto con él, con el hacerle masajes, masajearle el cuerpo que tenía muchos gases, en bañarlo, y eso a mí me fue lo que, mucho más allá de todas las teorías místicas que me podía haber contado, o sea, era esa carnalidad, ese compartir el espacio con él, el tacto, el calor del cuerpo, eso fue lo que me trajo el consuelo, y lo que me devolvió la esperanza y la alegría de su vida, ¿no? Entonces me parece, no sé cómo vamos de tiempo, Juan. Vamos muy bien de tiempo. Vamos muy Muy bien para empezar ahora nuestras recomendaciones finales. Y una última cosa sobre esto. Primero, que se pueda hablar de los santos y quien se ofenda, pues bueno, será que no ha entendido, ¿no? Porque yo creo que es muy positivo esto que has dicho. O sea, que incluso aunque uno respire y exprese el ambiente de su tiempo, y esto es también parte de la carnalidad, Sí, o sea, claro. de la mediación. Efectivamente. Bueno, sería extrañísimo que pudiéramos salirnos de las categorías en las que nos movemos y no creo que Dios lo quiera. Pero sin embargo, uno puede expresar la verdad fundamental de la buena noticia que es la encarnación y la resurrección de Cristo de muchos modos, ¿no? Y en muchas épocas y que este mensaje llegue en el tiempo en el que cada uno se mueve y en la época en la que cada uno está de modos no, esto es una gran esperanza. Y para mí y para mi relación con los otros, que yo no soy, y por lo tanto los otros no son, principalmente mi propio pensamiento, mis propias ideas, y eso me descarga a mí y a la vez descarga la relación con otros. Y al mismo tiempo creo que esto... o sea, que la Iglesia hace un camino. O sea, que la Iglesia no sabe todo desde el minuto uno, sino que va profundizando, va encontrando modos nuevos de explicar la misma verdad y la única verdad. Y entonces, claro, hoy aparece la teología del cuerpo, y la teología del cuerpo son los padres de la Iglesia, ¿no? Y está ya contenido en el Nuevo Testamento y en el mensaje de Cristo. Y sin embargo, encuentra un modo en el contexto cultural, político, después del 68, ¿no? Después de la Revolución Sexual, en el que Juan Pablo II, de un modo muy, muy concreto, propone una teología moral que parece novedosísima y que lo que es novedoso es el modo de expresarlo y de ofrecerlo al mundo. Efectivamente, digo la última cosa sobre esto. A mí no me interesan los padres porque son los más antiguos y por lo tanto los que están más cerca respecto al acontecimiento Jesús. De hecho, como tú dices, Juan, hay cosas que la Iglesia ha entendido mejor en el tiempo. La Iglesia va caminando. Evidentemente, la aportación de los padres es fundamental, pero hay cosas que necesitan un tiempo, una historia, ¿no? Por ejemplo, el carácter unitivo, además de procreativo, que tiene el acto conyugal, se va entendiendo y comprendiendo cada vez más en el tiempo. Bueno, aunque está Metodio de Olimpo, que ya nos lo dice. Efectivamente, pero se explicita mucho más Claro. más adelante, y ahí hasta el desafío del 68, como tú decías, en realidad es una ocasión para comprender mejor ciertas cuestiones. Esto es. Bueno, antes de pedirle, sobre todo a David, de que nos recomiende alguna cosa que podamos leer que sea sencilla y asequible, sencillo y asequible es, y divulgativo es, aunque ya le hemos escuchado y yo creo que nos ha metido las ganas a todos, es este curso breve, este seminario de introducción, ¿no? Que se titula así, ya lo decimos ya todos los datos, ¿no? Una sola carne, el matrimonio y la sexualidad en los orígenes del cristianismo, que además comienza ya muy pronto, son 4 lunes de febrero, el 3, el 10, el 17 y el 24 de 2025,
evidentemente, ¿Y que es online? de 6 a 7. Y se puede ir presencialmente, se puede hacer síncronamente online, es decir, conectarse a la sesión en directo, por así decir, y se puede también seguir el curso en diferido porque quedará grabado. Eso Y es. se imparte en la Universidad San Dámaso, que está en Madrid, al lado de la Basílica San Francisco el Grande, en la calle Bailén, donde yo estudié. Y bueno, o sea, esto que hemos escuchado hoy ha sido como un abrir boca, ¿no? Como un abrirnos el apetito por conocer justo, ¿no? Un poquito más de esto que para el Club Dalroy, para nosotros es un tema muy recurrente y muy importante, ¿no? El matrimonio y la sexualidad. Lo de los orígenes del cristianismo nos viene dado. No sé si nos quieres contar alguna cosa más del curso, algún email donde se pueden informar. Yo creo que si entran en la página web de San Dámaso, ahí tienen toda la información. Hay un enlace que os permite inscribir y también saber más acerca del curso y de los demás cursos que entran dentro de este proyecto Universidad Abierta que la San Dámaso está haciendo para que más gente también nos pueda conocer. Qué bueno. Publicaremos ese enlace Sí. de todas formas en las referencias del episodio. En las notas del episodio estará el enlace. ¿Y qué metodologías a utilizar, David? Vamos a utilizar, vamos a partir de una clase más de introducción, entonces afrontaremos justamente la cuestión del contexto, cuando se difunde el cristianismo, qué es lo que se está diciendo de la carnalidad, de la sexualidad, etcétera. Luego vamos a hablar de 4 autores. En la segunda sesión vamos a hablar de Tertuliano. Ya hoy hemos hablado bastante de Tertuliano. En la tercera vamos a hablar de Clemente y Orígenes, que pertenecen a una misma tradición, pero tienen un punto de vista muy distinto, y terminamos con Metodio de Olimpo. Entonces vamos a leer textos, comentamos los textos y entendemos pues a ver qué nos dicen acerca de este gran misterio, como diría San Pablo. Y todo sin renunciar al rigor académico y a la seriedad, pero al mismo tiempo de un modo divulgativo, para que sea abierto a todos los públicos. Que no es un curso para personas para que llevan 3 años estudiando teología. Efectivamente, eso es. Abierto a todos, o sea que invitamos a nuestros oyentes a que, bueno, Sí. a que se apunten, a que asistan, a que conozcan a David en persona. Y nada, y más recomendaciones. David, ¿qué podemos leer? Mira, así como tú hablabas de abrir el apetito, pues muy útil para abrir el apetito es un artículo de Juan José Ayán, que también ha sido un gran profesor de la Universidad San Dámaso. Ha escrito un artículo en 2010 que se llama La novedad de una visión sobre el cuerpo y la sexualidad, el testimonio de los padres de la Iglesia. Esto está muy bien, así para tener un marco general. Se encuentra en la Revista Española de Teología del año 2010. Y luego también a mí me ayudó mucho, también para tener un marco general, de José Granados, Una sola carne en un solo espíritu, Teología del matrimonio, del 2014. Estos dos pueden ser buenos instrumentos para empezar. Muy bien, qué bien, David, me los apunto. Yo he traído, escuchándoos a vosotros ahora, se me venía a la cabeza 2 poetas, que son Miguel Dors y Enrique García Máiquez, que yo creo que muchas veces plasman en muchos poemas pues esta visión del cuerpo y de la carne tan nuestra, ¿no?, que ha salido aquí. Y me acordaba en particular de un libro que es el que tengo yo de García Máiquez, que se llama Verbigracia, donde hay una serie de poemas que a mí me han encantado, y he traído uno, así que lo voy a leer, si no os importa. No quise interrumpir antes, es que no quería interrumpir porque estaba muy emocionada la conversación, pero dije, joder, es que este va perfecto. Se llama, de hecho, Éxtasis, ¿vale? Y dice: después de tanto hablarnos, filósofos, científicos, famosos escritores, actores, periodistas, publicistas, etc., de sexo a todas horas, ¿quién nos iba a decir que el colmo del placer más sensual, que el éxtasis mística de lo físico, resultaría hoy tu mano silenciosa, solo tu mano helada, qué tibio frío sobre mi frente enfebrecida? Bonito. Súper bonito. Y muy en esta línea.
Lo he leído fatal. Tendría que haber dado a Nacho Popa que lo lea él. Perdona al poeta si nos escucha. Enrique, que sabemos que nos escucha y le pedimos perdón por eso. No, Sí. No, a Enrique sabemos que nos escucha, está emplazadísimo a acompañarnos. Si viene a Madrid en algún momento, nos encantará. Es uno de nuestros autores, yo creo, más citados junto con Higinio Marín y con Fabrice Hadjat. Yo creo que es uno de nuestros referentes. Nacho. Te estoy dando la diferencia. Me está dando voy a irme yo al libro y te dejamos. Pero veníamos, voy a recomendar esto, yo también. Entonces le cedo a él. Pero del mismo autor del que nos va a comentar Juan, hay un libro reciente publicado por Ediciones Encuentro, que además yo creo que lo he recomendado en otra ocasión, que se titula Castidad. Y tiene esta paradoja, porque en nuestro contexto castidad significa precisamente la negación de la carne, ¿no? Tendemos a interpretarlo en esa vía. Y Eric Barden aborda la castidad en este librito, que es bastante breve, precisamente como esa purificación necesaria que nos permite comprender la carne en todo su esplendor. No solamente como la carne, sino también como aquello a lo que la carne apunta. Y por lo tanto, la castidad como una virtud que no tiene que ver tanto con la continencia, sino con la capacidad para ver. Uh-huh. De Eric Barden yo quería dejarle el podcast a Nacho porque yo no he escuchado ningún episodio todavía. Entonces se ha lanzado, creo que está en Hallow, bueno, está en YouTube, pero creo que la ha promocionado Hallow y la gente de Exodus, que también grabamos un episodio sobre Exodus 90, una serie de episodios sobre los padres del desierto, que no son padres, son los padres de la iglesia, ¿no? Se llama Desert Fathers in a Year, y supongo que en algún episodio hablará sobre la dimensión corporal del ser humano, etcétera. Entonces yo no he escuchado ninguno todavía y por eso me da un poco de pudor, por eso quería que lo recomendara Nacho, pero es que Nacho a lo mejor no quería recomendarlo porque tampoco le ha gustado tanto. Está también accesible en Spotify, pero es en inglés. Eso, sí. Entonces es en inglés. Yo lo que sí quería recomendar es otro podcast que también va asociado a un libro, que es Restore the Glory, creo que Santi lo recomendó en un episodio. Bueno, es un podcast de Bob Schutz y no me acuerdo el otro. Y esto está recogido en un librito que se puede encontrar que se llama Sesanado, de Bob Schutz, que además, y esto es curioso, a nuestras mujeres se juntan todas las semanas las señoras Dalroy, a ir comentando esto. Hemos hablado alguna vez, David, te preguntamos a ti, a ver qué te parece. En el Club Dalroy somos 6. 5 hombres y una mujer. Hemos pensado hacer un episodio, un meta episodio, donde estuvieran solo nuestras mujeres y el marido de Ana. O sea, ellas solo, que lean algo y que hagan un episodio. No sé si le prestarán, pero a mí me resultaría divertidísimo. Sí. O sea, ¿qué dicen ellas de nosotros? Porque, pero no sobre nosotros. No, pero sí, pero es que hablarán de nosotros, porque esto nos criticará. No, claro, es como no, porque yo sé que hay gente que piensa que somos aquí, no sé qué cosa, muy listos, que hablamos de no sé qué, y nuestras mujeres nos conocen de verdad. Entonces dicen, no, esto es una imagen que a lo mejor ayuda a que la gente... Se ha montado un personaje. Sí, eso es. Bueno, David, muchísimas gracias, de verdad, hemos disfrutado muchísimo. Qué placer tener un amigo como este señor, ¿eh? Sí. Lo que sabe este señor es una maravilla. Sí. David, gracias. Y nada, apuntaos al curso. Hasta pronto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran. Free audio post-production by alphonic.com.